dice, ¿qué opina de la muy posible designación de Andrés López Beltrán como secretario general de Morena y el hecho de que varios líderes lo nominan como candidato presidencial para 2030? A ver, le enseño a la gente. Andrés López Beltrán es uno de los hijos del primer matrimonio de Andrés Manuel López Obrador, presidente durante los próximos 18 días y durante los anteriores 6 atroces años de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos. Andrés López Beltrán ha sido acusado con grabaciones que están allí, con pruebas que son bastante claras, de una serie de atropellos y de corruptelas para hacer negocio con la construcción del Tren Maya, concretamente, moviendo las cosas para que le dieran unos contratos a un amigo de él para proporcionar el balastro, por ejemplo, para el tren. El balastro son las piedrecitas que se ponen debajo de las vías y que son necesarísimas para que funcionen. Las vías de tren sobre suelo no funcionan, necesitan ese balastro que permite que se reparta tanto la presión como el traqueteo del tren. Bueno, pues este señor, que es hijo del actual presidente, ha estado ha tenido alguna actividad política y acaba de decidir que se quiere meter en política. Y entonces él anunció, no es cierto, él no anunció nada. Su papá anunció que su hijo iba a intervenir en política y que quería un puesto en Morena. Y rápidamente dijeron pues que sea el presidente de Morena o el secretario general de Morena, pero no será designado. Evidentemente se votará por él como siempre. Todo esto es muy democrático. Aquí se vota todo y luego gana el de siempre. Y que lo designen candidato presidencial o lo señalen como posible candidato presidencial para 2030, me parece muy razonable. Él estará de 2030 a 2036, en 2036 entrará su segundo hermano, Sandy, el otro no me acuerdo quién era, Roberto creo. Luego, pues de 2036 a 2042, pues podrá estar el hijo menor, que todavía es un adolescente ahora, que para entonces ya será un sujeto mayor, y así podremos tener a los hijos y nietos de López Obrador fundando una dinastía para reírse de los Kim de Corea. Yo lo propuse hace tiempo, dije que esto era un golpe de Estado lento y nadie me quiso hacer caso.